Buenas tardes, amigos y amigas. Espera. Ay, ahora mejor. Buenas tardes, amigas y amigos de las mil caras. Hoy tengo para vosotros un tema que dicen las estadísticas que más de la mitad, yo creo que es más incluso, de las personas que tenemos esclerosis múltiple en algún momento o lo hemos tenido o lo vamos a tener algo relacionado con el sistema visual, algún problema visual. Y de lo que voy a hablar hoy es de los síntomas visuales relacionados con la esclerosis múltiple. Yo haría como dos distinciones para hacernos un poco una idea, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la neuritis óptica, que como sabéis, la neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico, es un nerviecito que va del cerebro hasta el ojo. Y entonces tendríamos por un lado los que se derivan de la neuritis óptica, que es algo muy frecuente, de hecho se dice que entre el 20 y el 25, o sea, muchísima gente, una de cada 4 personas más o menos que tenemos esclerosis múltiple, empezamos con algún síntoma relacionado con la neuritis. Y por otro lado estarían aquellos síntomas visuales, aquellos problemillas que tenemos que tienen más que ver con el tema de los músculos que rodean el ojo, que eso se gestiona más, no tiene tanto que ver con la neuritis, sino más con otras partes del cerebro. Y bueno, relacionados con la neuritis óptica, que sabéis, ¿no?, que es una inflamación de ese nervio óptico, pues bueno, se producen algunos síntomas. En primer lugar, y yo creo que es uno de los más molestos y tal, es el dolor. Es como un cierto dolor cuando tú mueves los ojos, como sientes un dolor pues como detrás del ojo, como en la cuenca, como así. ¿Por qué? Pues porque tienes ahí una inflamación. Entonces eso te está provocando que tengas dolores y que tengas esas molestias que hacen que uno se sienta incómodo y que empiezan a saltar las alarmas. Cuando es lo primero que te pasa antes de que te diagnostiquen, hace un poco que empiecen a saltar las alarmas, que empieces a ponerte en guardia, en alerta, es decir, aquí pasa algo muy raro, muy raro. También tiene mucho que ver con el tema de la neuritis óptica, los problemas en la pérdida del campo visual. ¿Esto qué quiere decir? Pues digamos que hay dos posibilidades. Una es que veas como en efecto túnel, es decir, que pierdes toda la visión periférica, que no ves lo que tienes alrededor. Pero si tú te fijas ahora, aunque estés mirando un punto fijo, percibes cosas. Pues ¿qué pasa? Que a veces cuando tienes esa neuritis, tienes la sensación de que solo vieses así. Nada más que eso. O puede ocurrir también todo lo contrario, que solo vieses lo de fuera y que como en la parte central tuvieses como una zona de oscuridad, un punto negro, ¿no? También ocurre cuando uno tiene esa inflamación, casi siempre suele ir con un brote, a veces dura incluso más que el brote, pero suele ser algo muy habitual en los brotes de esclerosis múltiple. En ocasiones pasa también que si tiene una pérdida total o parcial de la visión, normalmente solo en un ojo, pero puede incluso llegar a una pérdida total de la visión, que se pasa, que nadie se asuste, que normalmente eso se pasa. Y casi todos estos síntomas visuales, digamos que casi siempre se pasan y bueno, se van recuperando con el tiempo. Puede ocurrir que te quede como secuela alguna de estas cosas, puede ocurrir, pero no es lo habitual. También a veces pasa, cuando tenemos neuritis óptica, que se puede ver afectado nuestra percepción de los colores, es decir, como que no vemos con claridad, con nitidez, los colores de las cosas. Es decir, ves un árbol muy verde, que es muy verde y tú lo sabes porque ya lo has visto otras veces, y tú lo estás viendo como pardo. ¿Por qué? Porque te falta esa nitidez, esa claridad. Y otro de los síntomas que muchas veces se relacionan con esta neuritis óptica suele ser esto de ver como ráfagas. Yo a mí eso nunca me ha pasado, pero casualmente he preguntado a alguien que sí que le ha pasado y la definición es como si estuvieran sacando fotografías con flash cerca de ti, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué viene eso? Pues porque esas conducciones nerviosas, esa señal no está llegando de una forma adecuada, porque está deteriorado el canal por el que van las señales, que es el nervio óptico. Está inflamado por la esclerosis múltiple. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando te aplican corticoides o lo que sea, pues eso mejora o simplemente mejora con el tiempo. Hay veces que ni siquiera se trata y mejora con el tiempo. Y por supuesto, otra de las cosas que muchas veces ocurre cuando tenemos inflamación del nervio óptico suele ser el tema de la visión borrosa. Al final nos afecta un poco a la calidad en general de nuestra visión.
por esto de los colores, de que no vemos con nitidez en general, de que no vemos con claridad todo, etcétera, ¿no? Esto suele tener mucho que ver con el tema de la neuritis. Casi siempre estos síntomas remiten, más pronto o más tarde, pueden durar, ya sabéis, días, semanas, incluso a veces meses, pero casi siempre acaban remitiendo y puede ocurrir, como en casi todo en la esclerosis múltiple, que te queda alguna pequeña secuela o no. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo ninguna secuela de mi neuritis, por ejemplo, a día de hoy, y muchísima gente no lo tiene, pero sí que es cierto que hay personas que cuentan que en su momento han llegado a perder incluso la visión casi de forma total, y bueno, eso poco a poco va recuperando, Y por otro lado estarían los síntomas relacionados con el tema de los músculos que rodean el ojo. El principal síntoma, yo creo, relacionado con el tema muscular, que os podía decir, y que seguramente lo habéis oído alguna vez o incluso os haya pasado, es el tema del nixtagmo, llamado también, bueno, nixtagmus también se puede ver porque es, digamos, el nombre científico, pero sí, el nixtagmo, que son como movimientos involuntarios y descontrolados de los ojos que van y vienen, que no se sabe muy bien por qué. Es decir, a veces el propio ojo hace un poco así, o hace así, y tú igual ni lo notas, tú lo que notas es que algo no está bien, y eso deteriora la calidad de la visión. Por otro lado, y relacionado con este tema de los músculos del ojo y demás, y eso es algo que a mí sí que me pasó y me tenía intrigadísimo al principio, cuando me pasó en su día, es el tema de los problemas de acomodación. ¿Por qué? Pues como los músculos del ojo no están bien, pues cuando tú enfocas en algún sitio, tú miras un punto y entonces tardas un poquito en que eso esté exactamente donde tiene que estar, ¿no? Y esos problemas de acomodación son como muy molestos y muy desagradables también. Pero ya os digo que también en mi caso se pasaron. Tardaron más de lo que a mí me gustaría, por supuesto, pero se pasaron. Y por supuesto, una de las más conocidas y de las más frecuentes, que son relacionadas con estos temas de los músculos del ojo, es la diplopia, la visión doble. Esto es uno de lo más habitual y de lo más frecuente, y la verdad es que asusta bastante, ¿no? Porque realmente tú sabes que ahí hay un árbol, pero tú estás viendo prácticamente dos, ¿no? O sea, como que se hubiera desdoblado, como que te hubieran puesto una copia de ese árbol al lado, y esto es una de las cosas más frecuentes. Y está muy relacionado con el tema de los brotes. De hecho, muchísimas veces, la esclerosis múltiple se detecta por síntomas de este tipo, como los que he comentado, ¿no? Especialmente este tema de la diplopia es algo muy frecuente. O sea, las alteraciones musculares, en mi caso no había diplopia, pero había estos temas de acomodación, de que no veías nítidamente, de que entonces tú notas, y eso no se pasa, ni con descanso, entonces sabes que algo, o empiezas a notar que algo raro está pasando ahí, ¿no? Y cuando ya lo consultas, pues ya a veces llegan las noticias que llegan. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La mayoría de vosotros estoy seguro de que algo de esto o lo habéis sufrido o lo habéis conocido. Entonces, bueno, espero que os haya servido este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. Calidad de los colores, o sea, que como que no... ¡Quita bicho! ¡Ah! ¡Qué! ¡Joder!